Hola, sean nuevamente bienvenidos al taller de feminismo para principiantes del Centro Cultural Casa de las Bombas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Bueno, en esta clase revisaremos cómo se ha desarrollado la lucha feminista durante la segunda ola, principalmente sufragista en Estados Unidos como en Inglaterra, y será una clase principalmente sobre la historia pues de su lucha reivindicativa. Otros detalles relevantes que se lleguen a omitir en este video formarán parte de otro video que será como su segunda parte. Y bueno, como mencioné, el video será prioritariamente histórico. Es importante saber que para el siglo XIX las mujeres no eran ningunas principiantes en cuanto a movimientos políticos o sociales. Una de las primeras injusticias por las que se empezó a desarrollar la movilización de las mujeres fueron los movimientos antiesclavistas que se dan en Norteamérica posterior a la independencia de las colonias inglesas, de la que cabe aclarar también habían formado parte. La organización que se dio para acabar con la situación de los esclavos ayudó como experiencia en la lucha civil de las mujeres, en la oratoria, los asuntos políticos y sociales, y por otro lado también sirvió para ver cómo la opresión de los esclavos era similar a la propia opresión que las mujeres estaban viviendo. Sarah y Angelina Grimke, nacidas en una familia propietaria de esclavos de Carolina del Sur, fueron de las primeras activistas en el movimiento de abolición de la esclavitud. Luego aplicaron su crítica social a la condición de las mujeres. Es importante entender cómo es que las mujeres norteamericanas se empezaron a adelantar a estos procesos de emancipación, pues paralelo a lo que acabo de mencionar, Estados Unidos también estaba inmerso en un proceso de reforma moral. La reforma protestante que fue iniciada por Lutero en Europa del siglo XVI frente a la Iglesia Católica. Esta defendía la libertad de cada creyente para interpretar personalmente las Sagradas Escrituras y afirmaba que lo importante era la conciencia de cada individuo. Esta reforma se extendió de manera particular por el centro de Europa y tuvo una especial importancia en Inglaterra bajo el nombre de puritanismo. Para el siglo XVII, esta reforma agarró mayor fuerza y se dio lugar a la aparición de sectas que desafiaron a la Iglesia oficial. Estas prácticas permitieron la presencia de las mujeres en tareas de la Iglesia, y ahora ellas también puedan intervenir públicamente en la oración y hablar ante la congregación. En 1682, los cuáqueros fundaron su propia colonia en Pensilvania. Su defensa de la interpretación individual de los textos sagrados favorecieron a que las mujeres aprendieran a leer y a escribir. De esta manera, el analfabetismo femenino llegó a ser mucho menor que en Norteamérica que en Europa. Además, esto influyó en la creación de colegios universitarios femeninos, y con la educación se desarrolló una clase media de mujeres que fue el núcleo y le dieron el cuerpo al feminismo norteamericano del siglo XIX. Según explica la escritora María Salas, estas condiciones crearon las bases para que el movimiento de las mujeres fuera real, y con este impulso el movimiento logró cobrar vida, cabeza y un programa. Siguiendo dentro de esta línea se da el Congreso Antiesclavista Mundial celebrado en 1840. En Londres, a este asistió claramente la delegación norteamericana y 4 mujeres formaron parte de este. Sin embargo, no fueron bien recibidas, pues el Congreso se escandalizó por su presencia y no reconoció a las delegadas, impidiendo su participación. Esto claramente funcionó como detonante, pues las delegadas regresaron humilladas e indignadas, decididas a centrarse en el reconocimiento de sus propios derechos, los derechos de las mujeres. Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton fueron las que más empeño pusieron en ello. Lucretia Mott era una cuáquera cristiana protestante que fundó la primera sociedad femenina contra la esclavitud y cuya casa se utilizaba como un refugio para los esclavos que huían. Era 20 años más grande que Elizabeth Cady Stanton, quien fue su discípula, convirtiéndose con el tiempo en la intelectual más destacada del movimiento en Estados Unidos. 1848 es como un año revolucionario. En este año se desarrolló en Francia la Revolución de 1848, y también en este año Marx y Engels publicaron el célebre Manifiesto Comunista.
Pero no solo eso, en el verano de 1848 también nació la Declaración de Seneca Falls, o como otros la conocen, la Declaración de Sentimientos. Este texto es fundacional del sufragismo norteamericano de la segunda ola. Y bueno, para la declaración de Seneca Falls fueron convocadas en Nueva York en una capilla metodista por Elizabeth Cady Stanton 100 personas, más de la mitad eran mujeres que estaban comprometidas con la lucha abolicionista. Y bueno, desde luego que Elizabeth tenía las herramientas y las razones para convocar a una convención, pues pues era hija de un juez, esposa de un abogado, y estaba acostumbrada a hablar en público por sus actividades en contra de la esclavitud. Además, la rabia y la humillación que había tenido ante el Congreso Antiesclavista Mundial de Londres ya había madurado su capacidad de tomar decisiones. La reunión para la que había convocado tenía el propósito de estudiar las condiciones y los derechos sociales, civiles y religiosos de las mujeres. Después de 2 días de conversaciones, lograron relatar un texto cuyo modelo era la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Dicho acontecimiento marcó un hito en el feminismo internacional, pues quedó aprobado por todas como uno de los primeros programas políticos feministas. Y a pesar de que todo aún no estaba claro para todas las que fueron parte, las mujeres se apropiaron del discurso político del momento en Norteamérica para legitimar su filosofía. Es por eso que la Declaración de Seneca fue casi calcada de la Declaración de Independencia, porque al hacerlo también le daban legitimidad a sus reivindicaciones y quedaban a la medida con la cultura política que existe en su país. Y bueno, la declaración de Seneca Falls se enfrentaba a las restricciones políticas, no poder votar, ni presentarse a las elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas o asistir a reuniones políticas. Iba también en contra de las restricciones económicas, la prohibición de dedicarse al comercio, de tener negocios propios o abrir cuentas corrientes, y en definitiva, pues la declaración de sentimientos se expresaba en contra de la negación de derechos para las mujeres. Y así como nació en 1848 el Manifiesto Comunista, a la par también nació el movimiento político de las mujeres, donde ellas convocaban, ellas se reunían y ellas mismas reclamaban derechos para sí mismas. Las mujeres se convertían por primera vez en sujeto de acción política. Asimismo, la lucha de las mujeres pues fue encaminada con la intención de conseguir una enmienda en la Constitución que les diera el derecho al voto, y a pesar de todo, después de todo su trabajo, en 1866, el Partido Republicano, al presentar la 14ª enmienda a la Constitución que por fin concedía el voto a los esclavos, niega explícitamente el voto a las mujeres. Todo esto después del arduo trabajo que habían realizado las mujeres en el movimiento antiesclavista. Este suceso le sirvió a Elizabeth Cady Stanton y a Susan B. Anthony para convencerse de que la lucha por sus derechos dependería solo de las mujeres. Es por eso que a partir de 1868 deciden fundar la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer, que un año más tarde sufría una escisión liderada por Lucy Stone, la ala conservadora del movimiento, ya que consideraba excesivos los planteamientos de la Asociación Nacional. Y pasados ya los 21 años de la declaración de Seneca Falls, en 1869 llega por fin Wyoming, que se convierte en el primer estado en reconocer el derecho al voto de la mujer. Y para 1890 vuelven a unirse ambas alas, y ya entrado el siglo XX empiezan a organizar desfiles con alto impacto en Nueva York y en Washington. Y todas las alas empiezan a desarrollar activismo tan intenso que en 1918, con el apoyo del presidente Wilson, la Cámara de Representantes aprueba la 19ª enmienda, que entró en vigor todavía hasta agosto de 1920. Y bueno, en cuanto a algunos detalles sobre el sufragismo, este fue un movimiento que, como pueden ver, tardó mucho tiempo en cumplir sus objetivos. Incluso de las mujeres que se reunieron en Seneca Falls, solo Charlotte Woodward vivió lo suficiente como para poder votar en las elecciones presidenciales de 1920. Además, el movimiento sufragista también se le deben dos grandes aportaciones de la política democrática. Una es la palabra solidaridad, que fue elegida para sustituir fraternidad por significar hermano varón, y la otra, y la más importante, es que el sufragismo inventó las manifestaciones pacíficas, la interrupción de oradores, la huelga de hambre, el autoencadenamiento y la tirada de panfletos reivindicativos.
Y bueno, también me gustaría hablar un poco más sobre el activismo inglés que se dio en torno al sufragismo. En primer lugar, pues las mujeres inglesas se movilizaron con más ímpetu que las norteamericanas. La primera petición para el voto se presentó en 1832 y 3 décadas más tarde, en junio de 1866, Emily Davis y Elizabeth Garrett Anderson elevaron una nueva petición llamada Ladies' Petition, firmada por 1.499 mujeres. Esta fue presentada ante la Cámara de los Comunes por los diputados John Stuart Mill y Henry Fawcett, pero fue rechazada y sin embargo este rechazo dio origen a la Sociedad Nacional Pro Sufragio de la Mujer, liderada por Lydia Becker. Durante esta época las inglesas tuvieron dos grandes aliados y uno de ellos fue John Stuart Mill, quien promovió en un debate por una segunda reforma electoral, una enmienda que sustituyera la palabra hombre por persona, haciendo que de esta manera las mujeres fueran incluidas en el voto, y mientras ellas cumplieran los requisitos. El otro lado era Jacob Bright, un parlamentario que presentó con insistencia propuestas en la Cámara Baja para conseguir el derecho político de las mujeres. La lucha de las sufragistas inglesas se volvió más directa en el siglo XXI, pues empezaban a presentarse en discursos de los ministros y a interrumpirlos, también en reuniones del Partido Liberal donde presentaron todas sus demandas, y además de que fueron expulsadas por los policías de dichos actos, y se les imponían multas que ellas no pagaban y que por ende las llevaban a la cárcel. Ahí mismo también empezaron las huelgas de hambre. El primer ministro de aquel momento ordenó que las mujeres fueran alimentadas a la fuerza, pero esto solo inició una espiral de violencia contra las feministas por parte de la policía. Y en julio de 1902, Lady Pankhurst, presidenta de la Unión Nacional de Sociedades de Sufragio Femenino, fue condenada a 3 años de trabajos forzados, pero las sufragistas lograron la evasión de la cárcel. También comenzaron una serie de actos violentos contra diversos edificios públicos, aunque nunca cometieron ningún atentado personal, ni nadie resultó herido en ninguna de sus protestas. La única pérdida fue la muerte de Emily Wilding Davison en el hipódromo Epsom. Esta activista se lanzó a la pista y trató de sujetar por las riendas al caballo de rey, mas no lo consiguió y el animal la arrolló y quedó gravemente herida. 4 días más tarde falleció y Emily terminó siendo una sufragista combativa que se convirtió en mártir al perder la vida por sus ideales. Sin embargo, su sacrificio no fue suficiente ni le puso fin a la lucha. No fue hasta sino la Primera Guerra Mundial cuando el rey Jorge V amnistió a las sufragistas y encargó a Pankhurst el reclutamiento y la organización de las mujeres para sustituir a los hombres que debían alistarse. Y por fin, el 28 de mayo de 1917, fue aprobada la ley de sufragio femenino por 364 votos a favor y 22 en contra, casi como contraprestación por los servicios prestados durante la guerra. Y aún y a pesar de todo, tomó mucho tiempo para que las leyes fueran idénticas a las de los varones. Aida Alexa Roswell comparte escritos sobre sus recuerdos que dan testimonio de la lucha. Y les voy a leer un fragmento. Ante mi asombro, he visto que las mujeres, a pesar de la falta de entrenamiento y del hecho de que durante siglos no se podían hablar de las piernas de una mujer respetable, podían en un momento dado correr más que cualquier policía londinense. Su capacidad para improvisar, para guardar el secreto y ser leales, su iconoclasia, desprecio de las clases sociales y del orden establecido, fueron una revelación para todos, pero especialmente para ellas mismas. Durante 2 años de locas y a veces peligrosas aventuras, trabajé y luché hombro con mujeres sensatas, vigorosas, felices, que reían a carcajadas en vez de reírse por lo bajo, que caminaban libremente en vez de contenerse, que podían ayudar más que Gandhi y salir del trance con una sonrisa y una broma. Dormí sobre el duro suelo entre viejas duquesas, robustas cocineras y jóvenes dependientes, y a menudo estábamos fatigadas, contusionadas o asustadas, pero éramos tan felices como nunca lo habíamos sido.
compartíamos con júbilo una vida que nunca habíamos conocido, y la mayoría de mis compañeras de lucha eran esposas y madres, y ocurrieron cosas insólitas en su vida doméstica. Los esposos llegaban a su casa por la noche con una nueva ansiedad. Los hijos cambiaron rápidamente su actitud de condescendencia afectuosa hacia la pobre y querida mamá por una de admirado asombro. Al disiparse la humareda de amor maternal, ya que la madre estaba demasiado ocupada para poder preocuparse por ellos más que de vez en cuando, los hijos descubrieron que era simpática y que era un gran tipo, que tenía agallas. Y bueno, como conclusión, es importante señalar que las sufragistas no solo reivindicaron el derecho al sufragio universal, sino que se les conoce así porque pusieron todo su énfasis en ello, con la idea de que teniendo esto sería posible conseguir la igualdad en un sentido más amplio. Y como mencioné anteriormente, las feministas también reivindicaron el derecho al acceso de los estudios superiores, a todas las profesiones, a los derechos civiles y a compartir la patria potestad de los hijos y administrar sus propios bienes, pues en la práctica cualquier marido podía llegar a alquilar a su esposa para trabajar y cobrar y administrar su ganancia. El sufragio fue también un eje porque, sin importar la situación social o económica, todas tenían la conciencia feminista de estar excluidas por ser mujeres. Por ahora planeo dejar hasta esta parte del sufragismo, pero me gustaría decir que falta mucho por agregar para este periodo, puesto que el feminismo recogió una mayor efervescencia en esta segunda oleada. Por supuesto que estos detalles serán incluidos más adelante en nuevos videos, y por ahora déjenme saber si lograron quedar al tanto sobre los objetivos de este periodo, la situación histórica en la que se ubicaba la lucha tanto en Estados Unidos como en Europa. Y bueno, gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.